La resolución parcial del contrato social es un instituto jurídico por el cual se produce la cesación del vínculo que tiene el socio o quien detenta la participación societaria con la sociedad, sea de manera voluntaria, a través de una renuncia o de alguna causal de exclusión o el receso o la muerte, en fin, alguno de los supuestos que está previsto para la cesación de esa condición jurídica de socio, en la cual la sociedad debe erogarle la participación societaria y esto no afecta a la continuidad de la persona jurídica. La persona jurídica continúa funcionando con normalidad, con la obligación de pagarle esa participación al socio que se retiró de la sociedad, reduciendo eventualmente el patrimonio social, sea a través de una reducción del capital social o a través de alguna otra situación. Entonces, los efectos jurídicos que produce la resolución parcial son, en primer lugar, la desvinculación jurídica del socio del ente societario, cesando en consecuencia sus derechos y obligaciones emanados de la condición de socio. También la sociedad tiene que pagarle la situación, digamos, la participación societaria, lo que haya realizado, en cuyo caso debe pagarlo, sea en el valor del último balance, conforme lo dice para el derecho de receso, o en función de un valor de liquidación que fija la propia ley de sociedad. Por supuesto, esto produce la continuación del ente jurídico de la sociedad en las mismas condiciones, obviamente con la disminución de esta situación patrimonial. Y se puede producir la posibilidad, en su caso, de que los terceros que adviertan esta situación puedan oponerse a la reducción del capital social o al pago de esta participación societaria. Obviamente que el fundamento que tiene la resolución contractual está vinculado con el contrato plurilateral. Hemos visto que el artículo 16 establece las bases del contrato plurilateral y permite la extinción del vínculo, sea por nulidad, resolución o acá, en el caso de la resolución parcial, siempre que la participación del socio no sea esencial y no se trate de una sociedad de dos socios. Esto es importante porque a partir del contrato plurilateral se nace una causa societaria distinta de la causa que pueda tener cada uno de los socios en la participación. Por supuesto, y siempre teniendo en cuenta el artículo 100 de la Ley de Sociedad, que establece el principio de conservación de la empresa, favoreciendo la posibilidad de que se mantenga viva la sociedad, interpretando de manera restrictiva cualquier vínculo societario que pudiera entenderse. En ese sentido, debe tenerse en claro que la ley regula la resolución parcial en los artículos 89 al 93 inclusive. Básicamente se establece en la ley que los socios pueden pactar las causas de exclusión y de resolución parcial que así lo estipulen. También, por supuesto, pueden pactar las causales de disolución que están reguladas en el artículo 94 y eso sí importa un proceso tendiente a la liquidación del activo y a la cancelación o cese de la existencia de la persona jurídica. No así en la resolución parcial. Entonces podría ocurrir que alguno de los socios puede renunciar. Está claro que la ley no estipula la posibilidad de renunciar de la sociedad, salvo que el contrato así lo hubiera previsto. Si el contrato prevé la posibilidad de renunciar, se deberá activar el mecanismo previsto en la sociedad y de esa manera podrá ocurrir. Es distinto lo que acontece en la SRL, a partir del cual se establece que la sociedad puede adquirir las participaciones societarias del socio. Entonces se admite una suerte de rescate de las participaciones societarias que realiza la sociedad de manera voluntaria. Lo mismo respecto del rescate de acciones. Si bien el rescate de acciones no está previsto de manera forzosa a esos efectos, pero puede ocurrir que haya un acuerdo en ese sentido y la sociedad disponga no solamente una resolución, una decisión del directorio en el cual el socio acuerda esta situación, sino una asamblea general extraordinaria en la cual se ratifica la posibilidad de rescate y eventualmente se decide si ese rescate de acciones va a importar la reducción del capital social o eventualmente mantener esas acciones o participaciones societarias en cartera. Entonces vemos que se pueden pactar cuestiones en donde se permite la salida del socio más allá de lo pactado, más allá de lo establecido por la ley societaria. Recuérdese que en materia societaria, como en cualquier materia contractual, rige la libertad
y las partes pueden pactar cláusulas que entiendan convenientes sus intereses, siempre dentro de los límites de la protección del orden público y eventualmente de los terceros. La muerte del socio tiene un efecto importante en las sociedades personalistas. Entonces, tanto en la sociedad colectiva, en la comandita simple, capital e industria y en la participación, la muerte implica la resolución parcial del socio, que significa que se resuelve el vínculo societario con el socio fallecido y se debe liquidar a los herederos del socio la parte correspondiente del contrato. Ahora bien, la ley aclara en el artículo 90 que en las sociedades colectivas y en la comandita simple es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Y dicho pacto obliga a los herederos sin necesidad de un nuevo contrato, pero se puede condicionar su incorporación a una eventual transformación de la parte comanditaria. Entonces, la ley en algunas sociedades personalistas, como son las colectivas y la comandita simple, permite un pacto en contrario a la resolución, prevista para la parte social. Pero no dice nada la ley respecto de la SRL ni de la sociedad anónima. En principio, en la SRL podría entenderse aplicable el 155 de la ley, pero tampoco establece si la consecuencia de la muerte del socio en SRL implica la extinción del vínculo, o sea, la resolución parcial o no. La ley en el 155 solamente dice que es lícito pactar la continuación de la sociedad con los herederos, pero no establece algunas pautas. Entonces, en nuestra opinión, atento que no está previsto como una causal de resolución parcial, pensamos que si no se hubiera pactado nada en la SRL, lo razonable sería que se continúen igualmente en la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, podría darse dos supuestos en la sociedad de responsabilidad limitada. Que se haya pactado la incorporación, en cuyo caso deberá estarse al pacto que se estipule y en donde el 155 de la Ley de Sociedades estipula algunas cuestiones que pueden establecer algunas pautas. Por ejemplo, establecer el mecanismo de la incorporación, que este pacto es obligatorio, que se debe hacer efectivo en la medida que se acredita la condición y establecer algunas pautas que hagan inoponible algunas cuestiones vinculadas con la resolución en los 3 meses. En el caso de la sociedad anónima, la ley no dice nada y se entiende que, atento la característica de sociedad capital, puede continuar perfectamente. Entonces, para poder incorporarse en su condición de socio, lo que puede ocurrir puntualmente es que el heredero, una vez fallecido el titular de las acciones, pueda ingresar a la sociedad previo, por supuesto, declaratoria de herederos, y en el caso del heredero forzoso, estos son los ascendientes o descendientes, si bien tienen la posesión de la herencia ministerio legis, deberán asumirla un administrador de la herencia que va a gestionar ese patrimonio societario, va a votar en las asambleas, etcétera, por cuenta y orden de los herederos. Los herederos serán socios solamente en el caso de que se realice la partición judicial o extrajudicial de las acciones a los efectos de ya adjudicarle esas acciones. Eso no significa que pueda establecerse como un pacto posible y lícito que la sociedad pacte que en caso de fallecimiento de algunos socios puedan comprar esa participación societaria en la medida que el valor de compra que se estipule no se aleje notablemente del valor real de las acciones. Esto significa aplique el artículo 13, inciso 5 y esta protección que se realiza a esos efectos. También es factible que frente a ciertas circunstancias se produzca el receso. ¿Qué es el receso? Es la posibilidad que tiene un socio disconforme con alguna decisión de separarse de la sociedad. El receso está regulado especialmente en el artículo 245, que estipula algunos supuestos de receso, pero también está previsto en algunos otros supuestos. Por ejemplo, en el caso de la acción de la sociedad colectiva, cuando se remueve al administrador y este administrador fue un motivo determinante de la constitución de la sociedad, los socios disconformes pueden receder. Esto es, pueden separarse de la sociedad y exigir que se le pague la cuota de participación. Lo mismo en la SRL, el 160 estipula que cuando se dan algunas decisiones, el socio puede separarse y en esa cuestión, también puede establecer una posibilidad de separación.
Y fundamentalmente el artículo 245 estipula que cuando se den algún acto puntual o la asamblea apruebe algunas cuestiones puntuales, el socio tiene derecho a receder, sea porque estuvo presente y votó en contra o porque estuvo ausente y lo ejerce dentro de un determinado plazo. La idea es que se haya producido, por ejemplo, un aumento más allá del quíntuplo del capital social, que se haya producido alguna decisión que altere la estructura de la sociedad, alguna fusión, una escisión, una transformación, una disolución anticipada, o en el cual se produzca algún otro supuesto como retiro de la oferta pública, etc. En esos casos, los titulares de las acciones se pueden separar de las acciones si es que comunican, digamos, su decisión de retiro dentro de un plazo determinado. Esto es, los que votaron en contra dentro del 15 día y los ausentes dentro de los 15 días. Entonces, el receso a la larga es la posibilidad que tiene un socio de separarse de la sociedad cuando se alteren las condiciones. Por ejemplo, me había olvidado recién mudar el domicilio fuera del país. Entonces, está claro que este es otro supuesto. Finalmente está la cuestión de la exclusión del socio. La ley permite en el artículo 90 y siguientes la posibilidad de que los socios sean excluidos de la sociedad. Básicamente, la exclusión implica la medida por la cual la sociedad o el socio separa forzosamente al socio cuando se dan algunas conductas que pueden entenderse como inadecuadas. En general, la exclusión es propia de las sociedades personalistas, la colectiva, la comandita simple, capital industria, etc. Entonces, en ese tipo de sociedades se puede producir la exclusión del socio cuando existiera una justa causa. Y no puede pactarse ninguna cuestión en contrario, porque no podría pactarse la exhibición del dolo o una justa causa que impida que este socio se separe. Dentro de las posibilidades de excluir con justa causa también se incluye la SRL, y este es un matiz personalista de la SRL en donde el comportamiento de los socios es importante, es personal y puede justificar la exclusión del socio. Eso no acontece en la sociedad anónima, en la cual no puede haber exclusión del socio. La única posibilidad en el caso de exclusión es la mora en el aporte, esto es que el socio no cumpla con el aporte al cual se comprometió y la sociedad, en lugar de ejecutar el valor de esa cuota parte, decida excluirlo al socio de esa manera. La ley aclara en qué se considera justa causa y en esto tiene un poco el antecedente de la derogada regulación de la sociedad civil. Y en eso, en algún punto, implica un grave incumplimiento en las obligaciones, en donde este grave incumplimiento de las obligaciones está relacionado con un perjuicio de la sociedad o eventualmente con algunas situaciones. Podríamos pensar, en el caso de la colectiva, una actividad en competencia o algunas medidas que puedan afectar claramente el patrimonio societario. También se dan algunos supuestos, no para la SRL, pero sí para los otros, que están relacionados con la incapacidad del socio, con la inhabilitación, la declaración en quiebra o concurso del socio. Pero esto, digamos, son supuestos que tienen que ver con la capacidad de gestión y claramente no debería mezclarse la cuestión en la SRL. La exclusión extingue la participación societaria, pero esta exclusión debe ser ejercida en el término de 90 días. Si la sociedad o alguno de los socios no ejerce esta extensión, digamos, se extingue el derecho de separar. El ejercicio de esta acción dentro de los 90 días debe hacerse desde que se conoce la causal de exclusión. Como dijimos, la acción puede ser iniciada por la sociedad a través de sus administradores o sus directores o gerentes, y en estos casos puede pedirse la suspensión de la condición de socio a los efectos de que no cumpla o que no tome decisiones que pudieran afectar la continuación de la empresa. Pero también puede ser legitimado a alguno de los socios, en cuyo caso, si alguno de los socios inicia esa acción, debe sustanciarse con la participación de los otros. La exclusión en sí produce efectos internos y externos. En lo que tiene que ver con lo interno, produce la cesación de la condición de socio y, por supuesto, ya tratar a este socio como un tercero que eventualmente, si todavía no se le pagó la participación societaria, tendrá derecho a cobrar eso. Desde la perspectiva externa, la sociedad se mantiene vigente, se produce la disolución de una parte del patrimonio, es una disolución parcial del patrimonio, pero la personalidad sigue y se puede dar
la posibilidad de que terceros se opongan. Esto es un poco lo que regula el artículo 92. El artículo 92 habla de los efectos y expresamente establece que el socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que representa el valor de su parte. La idea es que esta suma de dinero que él digamos, tenga derecho tenga que ver con lo que vale su participación societaria en estas sociedades, y lo razonable sería fijar un criterio de evaluación justo que no se aparte notablemente de lo que valga realmente la sociedad, el valor real. En el caso de receso, hemos visto que se puede tomar como referente el último balance. Si existen algunas operaciones pendientes, el socio sigue participando en los beneficios y soporta las pérdidas hasta tanto se pueda liquidar esa situación. Está claro que en el socio sigue respondiendo frente a terceros, porque pensemos en un caso de responsabilidad solidaria, en donde si el socio colectivo es excluido o es recedido, va a seguir teniendo responsabilidad solidaria mientras no se inscriba la responsabilidad. Más aún, si mientras él no se inscribió esa resolución acaece la cesación de pagos, inclusive se puede dar alguna situación de extensión de quiebra según el caso. Obviamente que hay casos en los cuales hay situaciones en las cuales hay una sociedad de dos socios bastante común. Entonces, el artículo 93 regula expresamente esta situación diciendo que en la sociedad de los dos socios, cuando se produce la exclusión de uno de los socios por justa causa y se aplican los efectos del 92, el socio puede asumir el activo y el activo pasó sin perjuicio de la posibilidad de retransformarla. Esto significa que se transforma en una sociedad anónima que sea unipersonal. Esto no implica tampoco que el socio que se mantenga pueda ceder su participación y mantener con el mismo tipo. Como ven, el enfoque de la resolución parcial del contrato tiene, digamos, algunos supuestos en los cuales implica la separación de un socio de la sociedad.